Daniel, un gusto verte siempre. Un placer gigante, querido colega. No deberíamos decirlo, pero bueno, acaba de presentar su primera novela. Pronto vamos a ser colegas. Me encanta, un placer Bueno, enorme. quiero decir, me alegró un montón saber que publicabas una novela. Obvio, hay historia, hay investigación, pero te animaste a la novela. Exactamente, más que nada a la narración, porque la novela, viste que la novela explota la imaginación y cuando uno viene de la historia trata de aferrarse a los hechos. Entonces, como se trata de un caso real ocurrido en 1881, no quería que ninguno de los escenarios, de las personas involucradas y de las situaciones fuera imaginada. Entonces, me salí de la historia, de lo que llamaríamos en general no ficción, Sí. pero me quedé en ese limbo sin llegar a la novela, que es la narrativa policial, que me parece también muy atractivo, ¿no? Un nuevo mundo para mí. Total. Ahora, viste que cuando se ven los libros que se venden, está ficción y no ficción. ¿A dónde querés que pongan a Los Caballeros de la Noche? Si tuviera que elegir uno de los dos costados, seguiría en mi mundo, en la no ficción. Exactamente. Pero empezando a leer tu libro. Lo empezás a leer, exacto, y sentís que estás viviendo esas situaciones, ¿no? Una banda de inmigrantes que se encuentran fortuitamente cada uno en la Argentina, inmigrantes de Europa, de África, etcétera, y que deciden formar una banda y darle un nombre tan misterioso como Los Caballeros de la Noche. Claro, porque son inmigrantes provenientes de distintos países que llegan a la Argentina de poblarla, porque Alberdi había pensado aquello, y vienen a esto, pero ellos vienen a otro emprendimiento, digamos, ¿no? Bueno, en realidad, viste, todos los inmigrantes venían con sus sueños y mucho inmigrante, desde 1870 o un poquito antes, en adelante, venían y trabajaban de lunes a lunes, casi te diría unas 15, 20 horas, a veces hasta 20 horas, porque querían juntar el mango para traer a la familia. A muchos de esos les fue fantásticamente bien, a otros no tanto, y a otros les gustaba tomar atajos. Claro. Estos coincidían en eso de ¿para qué vamos a esforzarnos tanto si podemos trabajar de día haciendo nuestras actividades naturales? Yo soy mozo, yo trabajo en una droguería, yo soy cadete, y a la noche nos convertimos en estos caballeros de la noche. ¿Estamos en Presidencia Roca? Estamos durante la primera Presidencia de Roca. Ese es un dato también importante, porque en la Presidencia de Roca, a fines de 1880, se formó la capital federal. Claro. Es decir, a partir de ahí tuvimos una ciudad capital, y entonces eso generó la necesidad de una policía de la capital. La actual Policía Federal nació en ese momento con otro nombre. Y Roca, un presidente muy joven, 37 años, el presidente más joven al asumir hasta hoy, Roca decidió poner a un primo suyo, Marcos Paz, como jefe de policía de la misma edad. Claro. Dos de 37 años, y en general esa presidencia tuvo mucha juventud, gente que no estaba acostumbrada a la política, hoy diríamos a la rosca política, bueno, eran bastante novatos en todos esos temas. Ahora vuelvo a la historia que es muy interesante, que es un hecho verídico, que es un robo de un cadáver. Así es. Pero decís, primera presidencia Roca, 1880, generación del 80. Contame qué era la Argentina entonces. Es la gran bisagra de nuestra Argentina. La principal bisagra que tuvimos es este gran momento, porque si vos te vas hacia atrás, hacia 1810, etcétera, la verdad es que no los reconoceríamos mucho aquellos patriotas que amamos en su forma de hablar, en su forma en sus costumbres, en sus comidas. Nosotros tuvimos una enorme transformación a partir de la explosión demográfica que generó la inmigración. Cuando vos desde Europa mirabas a América y decías, ¿me voy para Nueva York o me voy para Buenos Aires? ¿No? Claro. Bueno, ahí, y esa explosión demográfica, por supuesto, no solo sacudió a la sociedad, sino a la geografía, sacudió al sistema de gobierno, porque el gobierno tuvo que empezar a poner el ojo en cómo atender a todas estas olas de inmigrantes, hoteles de inmigrantes para que duerman 2 o 3 días y tuvieran
digamos, comida y techo hasta conseguirse un trabajo, con un montón de comerciantes en la puerta del Hotel Migrantes dispuestos a cazar al primero que saliera porque había Necesidad, muchísima demanda de trabajo. Generación del 80, acabo de decir que sufre el denuesto y el alabanza en este revisionismo permanente que ahora quiero preguntar. Contale al que no sabe qué era la generación del 80, qué implicaba esta meca americana que llamaba Buenos Aires y qué fue la generación del 80. La generación del 80 lo que se propuso fue fortalecer los lazos institucionales, avanzar hacia una nación más completa que venía desde 1810 a los tumbos, que recién a partir de 1860 comenzó a tener cierta integridad y entonces allí se podía empezar a crecer como nación. Mucho de la generación del 80 está relacionado con lo que fuimos llamando nacionalismo, pero después esa misma palabra derivó a una derecha un poco más extrema. Pero aquel nacionalismo, en el que podíamos incluir a Mitre, podíamos incluir a Sarmiento, a Avellaneda, ese nacionalismo apuntaba justamente en este cóctel, de este crisol de inmigrantes, a generar una conciencia propia argentina. Antes no se le daba tanta importancia a la historia argentina o al recuerdo de sucesos más allá de 5 o 6 hitos de la historia. Y en cambio en este momento, con tanta inmigración, necesitábamos que también hubiera un espíritu nacional. Claro. Y que aprendieran nuestro idioma, que el inmigrante aprendiera nuestras raíces, inclusive nuestras costumbres, que aprendiera a cantar nuestro himno. Bueno, todo eso es el pensamiento de la generación del 80, intentando integrarse al resto del mundo occidental. Vos dijiste a partir del 60 y más cuestión, pues la reincorporación de la provincia de Buenos Aires a la Constitución del 50, o sea, a lo que hoy conocemos como República Argentina. ¿No? Exactamente, porque si bien nosotros tuvimos la Constitución del 53, vos bien lo sabés, recién en 1860 adhiere Buenos Aires, se adhiere Buenos Aires, por lo tanto vamos a poner una marca en 1810 y otra en 1860. Claro. Bueno, nos pasamos 50 años de tironeos, de vamos, venimos, de nos peleamos, nos queremos, nos odiamos, hasta que ahí empezamos a tener un paso más firme en la construcción institucional. ¿Vos creés, viste cuando discutimos, los periodistas somos fantásticos, usamos metáforas todo el tiempo, ¿sí? La grieta, los antagonismos, la venimos arrastrando a unitarios y federales. ¿Te parece que esta división agrietada, como vemos hoy, tiene origen tan viejo? Sí, a veces aclaremos, ¿no? Porque vos me nombraste unitarios y federales y no saberistas y morenistas. Para mí los saberistas y morenistas no están no son tan fuertes en esa dicotomía, porque aparte sí era el comienzo, nosotros empezábamos a formarnos como algo, como un gobierno autónomo, entonces no serían grietas, serían fisuras en todo caso, pero ya en la época, digamos, 1840 en adelante, bueno, ese momento de federales, unitarios o rosistas, antirrosistas, fue muy fuerte. Lo reconocemos a veces en la actualidad con esos casos en que en la misma familia había de distintos grupos, donde una mujer se enamoraba de un varón del bando contrario. Claro. y no querían no se podía. No se podía, era un amor prohibido, en donde también había discusiones y peleas muy fuertes entre amigos entrañables, porque había distintos pensamientos a tal punto que vos tenías un Sarmiento que era sanjuanino, pero que era unitario. Entonces vos decís, pero el federalismo no es la pertenencia geográfica. No, era otro concepto. Y las violencias de aquel tiempo para nosotros serían muy incomprendidas. Entonces, una discusión de aquella época era una discusión con violencia física probablemente. Spoilemos hasta donde vos me dejes, los caballeros. Llegan estos caballeros a la Buenos Aires del 80. ¿De dónde vienen? Bueno, los jefes de la banda son una aristócrata belga de 27 años y un español de 41 que no era aristócrata, sino todo lo contrario,
coinciden en Buenos Aires, empiezan a hacer algún negocio juntos y se dan cuenta de que estos atajos vendrían bien. ¿Por qué? Porque el belga ya había cometido un robo en Brujas. Había subido al castillo de su tío en una medianoche y había entrado a robarle. Se escapó y se vino a Buenos Aires. El español, por su parte, se dedicaba a la fotografía, muy rudimentaria en aquel tiempo, pero se encontró también con unas posibilidades de hacer falsificar billetes, etcétera, y entonces empezó a tener una vida un poco marginal. Ellos dos forman la banda Los Caballeros de la Noche y tienen que integrar al resto y empiezan a buscar inmigrantes. No querían argentinos. Uno de los requisitos para pertenecer a los Caballeros de la Noche era no ser argentinos porque ellos decían que el argentino no era de confiar. Entonces que solo... Ya entonces mirá cómo nos difícil. discriminaban, Claro. ¿no? Diciendo, ellos quieren formar una banda para delinquir, pero parece que no quieren a alguien que lo supere en astucia. Claro, Puede totalmente. Llegan, se conocen acá. ¿Qué Buenos Aires se encuentra? ¿Cómo era Buenos Aires? Y una Buenos Aires era mucho más acotada, porque vos, por ejemplo, pasando lo que es la avenida Juan B. Justo hoy, que era el Arroyo Maldonado, a la altura, vamos a ser geográficamente un poco más intensos, cerca de, casi pasando hacia el otro lado, hacia este lado del hipódromo, digamos. Eso era la ciudad de Buenos Aires, mucho más acotada, y vos tenías dos grandes pueblos, Flores. Hasta Maldonado llegaba a la ciudad. Hasta ahí era la ciudad. Cuando vos cruzabas los puentes del Sí. Arroyo Maldonado, entrabas a la provincia de Buenos Aires. Claro. Y a la vez también, más o menos por Almagro, cruzabas, ahora no recuerdo, creo que Medrano, y pasabas a estar en el pueblo de Flores. Wow. Entonces, era una Buenos Aires bastante chiquita, con dos grandes pueblos a sus costados, y que ya había empezado a crecer bastante hacia el norte, porque ya tenías ahí playas, todas las playas de la costa norte, ya Banfield, Adrogué también eran lugares de recreo, de paseos, y ya el ferrocarril empezaba a tener un crecimiento interesante. Claro. Entonces, el inmigrante se encontraba con muchas soluciones para poder desplazarse, para vivir un poco lejos de la ciudad, algo que antes no se había pensado nunca, Total. ¿no? Buena calidad de vida. Buenos Aires estaba desarrollada en Sí. infraestructura. Buena Bueno, calidad. vos lo que tenés que tener en cuenta es que cuando llegaban los inmigrantes, lo primero que les sorprendía, y lo escribían en sus cartas, es: en este país se come carne todos los días. ¿Cómo es posible? Y le escribían así como un suceso a las familias, diciendo: cuando vengan, créanme que acá vamos a comer, no 2 veces por mes, vamos a comer carne todos los días. Ese tipo de curiosidades. Y las colectividades, lo mucho que ayudaban las colectividades, porque vos llegabas, polaco, y rápidamente te juntabas con tu grupo que te ayudaban en todo. Te tomaban en sus trabajos, te recomendaban, etc. Y así cada colectividad pudo, digamos, fue un gran soporte para aquel que llegaba. Y también llegaban del resto del territorio, porque Buenos Aires en ese momento estaba explosiva. Y ahí es donde surgieron dos cosas. El cuento del tío, una de las grandes estafas, era buscar incautos y, por ejemplo, ir con un billete de lotería, decirle: mire, este billete ganó, pero yo me tengo que tomar un barco que mi tío murió en no sé dónde. Pero ¿cómo que ganó? Sí, mostrarle el diario que ganó, y le mostraba un diario donde figuraba este premio, por supuesto todo trucho. Y entonces el hombre decía: bueno, deme lo que tenga y quédese. Bueno, ese tipo de estafas eran muy normales y lo que buscaban eran incautos. Por lo general lo llamaban pajueranos. ¿Por qué? Porque pajuerano era el que venía del interior de la Argentina y decía pajuera. ¿No? No, pajuera. No tenía la menor idea, porque yo uso pajuerano, pero digo, a veces me siento un pajuerano. No sabía qué es pajuera. Pajuera, en vez de decir para afuera. Claro. Eso. Bueno, así, ahí, por supuesto, el aporte también de las jergas italianas, españolas, etcétera, Claro. fue muy grande, y por eso digo que si nos sentamos acá a don Manuel Belgrano y empezamos a usar un poco de terminología actual, no entiende que le Se estamos queda diciendo. fuera. Se queda totalmente afuera. Pensaba esto, uno de los que vino de los caballeros es belga. Es belga. Yo no sabía que hubiese inmigración belga importante, o eso. No, era muy importante. Justamente
los belgas se juntaban mucho con los franceses por una cuestión de idioma, pero a pesar de que, por supuesto, ellos tenían sus diferencias, como siempre ha ocurrido históricamente, pero belgas había una gran cantidad, y te diría en todos los estratos sociales. Había arquitectos, había algunos que ingresaron a la policía, había algunos que desarrollaron ganadería, viajaron también, armaron colonias fuera del territorio digamos, de Buenos Aires, así que sí, la colectividad belga fue importante, no con el peso de la principal, la italiana, claro, primero, la española segunda, la francesa tercera. O sea, las tres corrientes migratorias numéricas más importantes son Italia, España y Francia. Italia principalmente. Cuando nosotros estamos hablando en este momento, perdimos la tonada española por culpa de la inmigración italiana que nos cambió la forma de hablar. Qué interesante. Sí. ¿Aprox cuántos inmigrantes llegaron a Argentina? Y bueno, vos tenés que pensar que nosotros, por ejemplo, teníamos una población de alrededor de 2 millones de habitantes y en 10 años pasamos a ser 10 millones y la mayoría fue producto de la explosión demográfica. Esto que a mí me parece divertido, esto que queda entre la ficción y la ficción, porque es rigurosamente cierto lo que vos has investigado, pero tiene el condimento del cuento, de este relato con tintes novelescos. ¿Piensan dentro de los objetivos robarse un cadáver? Es curioso porque ellos, con ese nombre, lo que querían es hacer algo grandioso. Ya un poco vanidosos, hasta el punto que ya estaban pensando, sin haber cometido ningún delito, que tenían que tener una sucursal en Montevideo, una en Río de Janeiro y una en Nueva York. Ah, ambiciosos de verdad. Ambiciosos, ¿no? Y todavía no habían empezado. Y lo que decidieron que lo primero que tenían que hacer era robar alhajas, robar joyerías, que eso les iba a dar cierto renombre. Empezaron a hacer esa planificación, logística, etcétera, y les fue mal. No terminaban de cerrar, o sea, no llegaron a cometer un ilícito, pero no terminaban de cerrar. De repente, uno de los jefes, el español, lee en un diario la noticia de que en Estados Unidos secuestraron el cadáver del inventor de las grandes tiendas, un hombre multimillonario. Y dijo, Stewart se llamaba, dijo, pero esto tenemos que hacer nosotros, tenemos que robar un cadáver del cementerio de Recoleta. A los 3 días de que decidieron hacerlo, a los 3 días se murió doña Inés Indar de Dorrego, la mujer más rica de la Argentina. O sea, les calzó perfectamente. Fueron al entierro, porque claro, querían... Verificar cómo era. Exacto, fueron al entierro a ver el cajón, a ver dónde lo instalaban, todo. Y todos los días siguientes también hicieron, por la noche, hicieron un poco de inspección, teniendo en cuenta que la Recoleta, justamente ese año, estaba en refacción. Esta Recoleta que nosotros conocemos, este cementerio, fue una construcción de Torcuato de Alvear, intendente de Roca, en 1881. Entonces, cuando vemos todo eso, esa Recoleta de 1881, tenés que pensar en un montón de obreros trabajando, de operarios adentro, afuera, parquizando, poniendo callecitas, etc. En ese contexto es que ellos también deciden que la Recoleta es un lugar fantástico para hacer el secuestro. Y además, vos tenés como nuevo condimento esta policía de Marcos Paz. Nueva, muy admiradores de Scotland Yard. Él era Marcos Paz y 20 comisarios. O el asesor legal Federico Pinedo, el primero de los Federicos Pinedo, de los varios Federicos Pinedo que tuvimos en la historia, hasta nuestro presidente Fugaz. Bueno, este Federico Pinedo, un Enrique García Merú y otros 20 comisarios. Todos admiradores de Scotland Yard, con lo que les gustaban los temas de detectives y de hecho, cada vez que querían atrapar a alguien se disfrazaban. Eran muy coloridos estos comisarios. Exacto. Dijiste, me quedo ahí, Recoleta reformando, por orden de Torcuato de Alvear, intendente de Roca, porque intendente puesto por el presidente. Recordemos que hasta de la Rúa lo ponía el presidente de la Nación. Puesto por el presidente de la Nación. No estamos hablando de Marcelo Torcuato Alvear, el que después es presidente, ¿o es el mismo? No, es justamente el hijo. Marcelo es el hijo. El que llega a ser presidente después de Irigoyen es el hijo de este intendente de... Es hijo de este intendente, exactamente. Pero Torcuato era un hombre de la política muy fuerte y muy amigo de Roca. Entonces Roca le encomendó esta nueva ciudad, Capital Federal, me la tenés que poner como una de las mejores del mundo. ¿Qué te pasa? Ya vuelvo
van a irse a robar un cadáver. A robarse es interesante porque la terminología es compleja, porque el cadáver no es ni persona ni cosa. Por Exactamente. lo cual hasta hay un fallo mucho más reciente, creo que es el abuelo de Martínez de Oz, no recuerdo, que le roban y no se podía caraturar, porque, insisto, no es persona, el cadáver no es cosa tampoco. Bueno, fue la discusión de ese tiempo. Porque, mira, este caso, el caso de los Caballeros de la Noche, se estudia en las facultades de Derecho justamente por esta situación que vos acabas de marcar, que es que no estaba arreglada la pena Claro. de secuestro de cadáver. Entonces decía, ¿se puede secuestrar algo que no vive? Claro. No. ¿Se puede secuestrar un mueble? No. No. Entonces, en ese gris es que ellos, sin saberlo, pudieron zafar de la situación. Porque, voy a espolearlo, los atrapan. Ahora, la forma en que los atrapan es la persecución de a los dos caballeros de la noche que habían cobrado el rescate. Hay una escena en la que el tren que marcha desde el centro a Barrancas de Belgrano con 3 vagoncitos, uno de los comisarios, un colorado, un escocés, se cuelga por afuera del tren y va hasta la locomotora para avisarle al maquinista en inglés, para decirle en inglés al maquinista que era inglés, que por favor baje la marcha porque tenían que saltar para ir a atrapar a los secuestradores. Si yo te digo que escribí una novela y que puse a un policía de 1881 colgado del tren, me vas a decir, esa le agregaste, está buena. Es novela, no. Es así. Y bueno, toda la persecución que termina en Barrancas de Belgrano es fascinante, es un momento muy emotivo. Y la parte del juicio y los abogados, que los primeros, las estrategias, los cambios de estrategia, quiero cambiar de abogado, algo que vemos corrientemente, ¿no? Claro. Estos movimientos de piezas, bueno, también ocurren allí con un abogado, finalmente, el doctor Rafael Calzada, que encuentra la llave, el vericueto legal por el cual le abre la puerta a todos, a pesar de que él solo defendía a uno Claro. de estos 12 y 15 caballeros de la noche. Bueno, spoileaste un montón. No, pero vale la pena el leerlo. relato- Porque está. el relato Pero quiero genial. decir, Pergeña muere Doña Inés. Doña Inés de Dorrego y ellos dicen, es el cuerpo de Dorrego que tenemos que ir a robar. La familia más rica, la mujer más rica de la Argentina, viuda, ella, de don Luis Dorrego. Nosotros conocemos a Manuel, Sí. ¿no? El fusilado por Lavalle. Bueno, Luis era hermano. Y a Luis en la vida le fue muy bien, fue socio de Rosas y era un hombre con muchos campos, muchas propiedades, etcétera. Y eso lo heredó doña Inés. Entonces había que ir a buscar el cuerpo de Dorrego y pedir rescate. Y también no, espera. Es genial la carta en la que piden el rescate, de 8 páginas, escrita con una letra francesa muy elegante, lo que hizo que los policías la miraran y dijeran, estos no son cualquiera, esto es alguien alguien aristocrático, no puede escribir así. Y pone Dorrego con una sola R. ¿Es francés? ¿Es canadiense o es belga? Porque Claro. empiezan a investigar por ese lado. Qué bueno. No, es genial. Y después, lo que como vos decís, tenían que sacar el cuerpo de una bóveda, una noche, una célula, no la que se dedicaba al rescate, sino otra célula, la que tenía que actuar primero. Se fueron al cementerio, saltaron una pared en el fondo del cementerio, se metieron y transportaron el cajón. Pues es que te cuento 2 cosas. Hace un par de días fui con unos amigos a hacer una recreación. Los amigos son famosos. Son Pedro Alfonso, Peter Alfonso, Andrés Ciro Martínez, ¿no? Sí. Y su hijo Alejandro, que se parece al cuarto integrante de la banda de La Tapa, ¿no? Explícame por qué vas con Peter y compañía a recrear Porque hablábamos del libro y en el cementerio de La Recoleta, que son muy generosos por lo general conmigo, dijeron, ¿quieren hacer algo de noche? Sí, queremos, dijimos. Y entonces nos fuimos e hicimos todo el trayecto con un cajón que conseguimos, por supuesto, de una funeraria, sí, es toda una producción, ropa antigua, etcétera, e hicimos la reproducción. Y era muy difícil que 4 personas... Y este cajón estaba vacío. O sea, era muy difícil. ustedes, obvio. El nuestro. Claro. Muy difícil transportar. Bueno, el trabajo que hicieron era realmente muy interesante. Porque ¿qué tenían que hacer ellos? No llevárselo de La Recoleta, semejante peso.
esconderlo en otra tumba, en otra bóveda, lejos, y pusieron una flor marcando el lugar para que al día siguiente, si pagaban el rescate, devolverlo, en medio de la noche pudieran reconocer dónde estaba. Así que es una genial... O sea, el plan era muy bueno. El plan de los Caballeros de la Noche era muy bueno. Habían pensado en todos los detalles. Eso es muy curioso. A mí me llama la atención porque dije, estos hombres con tanta planificación, ¿qué les falló? Y le falló que la familia fue a verlo a Marcos Paz, que Marcos Paz dijo, vamos a reunirnos con mis comisarios, pero seguramente nos están vigilando, así que vamos a reunirnos en la casa de mi hermana a tal hora. Y le pidió a la hermana que los habilite y allí fueron todos, organizaron el tema de los disfraces, etcétera, y se pusieron en campaña al día siguiente. Entre los integrantes de la banda de comisarios, Sí. Isidoro Acevedo, abuelo de Jorge Luis Borges, uno de los comisarios que participó en Claro, esto. por Doña Leonor. El padre de doña Leonor. La mamá de Jorge Luis La Borges. mamá de Jorge No, Luis. pensaba, te escuchaba hablar de llevarse el cadáver y todo esto. Es muy inhabitual en otros lugares del mundo ciertas obsesiones por los cadáveres. Digo, es obvio, el más emblemático, el de Eva, con ese periplo increíble que tuvo. ¿Pasa en otros lugares del mundo? Pasa todo el tiempo, en todas partes, profanaciones, robos. Claro, por ahí vos te referís específicamente a los restos, ¿no? Pero vos fíjate que, por ejemplo, cuando vos en una bóveda ya empezás a tener mucha ocupación, hoy lo habitual es cremar. Sí, claro. Algún cuerpo de los más lejanos, que ya no tenés mucha relación, cremar esos cuerpos para ganar espacio. Pero en aquel tiempo no se podía hacer. Y entonces teníamos un cementerio de la Recoleta rebasado. No daba más ese cementerio. Y entonces eso también generaba una dificultad en cuanto a... Bueno, en esos mismos días se habían robado algunos candelabros y algunas cosas. O sea, la profanación del cuerpo es más vengativa, tiene que ver con otra cosa. Pero el robo de bóvedas, de tumbas, era también... Era común. Lo pregunto siempre por esta obsesión por el cuerpo y recordar las fechas patrias en muertes y no en... Entiendo a dónde vas, exacto. Pero digo, en un país católico o cristiano, eminentemente, en donde la resurrección de la carne, y sin embargo hay obsesión por este tema. Sí, lo que pasa es que vos pensás que cuando la familia recibió este mensaje, la amenaza era, si no nos pagan los 2 millones de pesos fuertes, que era una fortuna, vamos a soltar, vamos a quemar este cuerpo y vamos a soltar las cenizas por cualquier lado. Eso para las hijas de doña Inés era algo terrible, que no pudieran tener físicamente dentro de un cajón a su madre. Para aquella época era escandaloso. El tema de los Caballeros de la Noche fue de tal escándalo que terminó siendo noticia en todo el mundo. A ese nivel. Y cuando vos planteás lo de el respeto por los muertos, ten en cuenta que en aquel tiempo las familias, por ahí los fines de semana, iban a la puerta, a la bóveda, con sillas, con mates, y se quedaban allí como acompañando al difunto. Eso era muy habitual, que vos fueras a la Recoleta en fin de semana y vieras picnics, para ¡Qué llamarlo. loco! Increíble. Te ves como diciendo, pero acá está el tío, o acá está papá, y acá vengo con papá, y me voy a quedar acá todo 3-4 horas el sábado, conversando todos, para que papá esté de alguna manera presente en nuestra Pero ¿me entendés vida. lo contradictorio? Digo, para quien cree en el alma y en... te traje a Eva, ya vuelvo a los caballeros, te traje a Eva y... ¿Qué se ha novelado, se ha contado? Digo, a mí me genera un especial atractivo la historia de Eva Perón y he leído casi todas las biografías que he podido. ¿Qué pasó con el cuerpo de Eva? ¿Qué visión vos tenés? No, bueno, por supuesto que comenzó siendo una venganza política. No voy a superar Santa Evita con nada que podamos decir, ¿no? De Eloy Martínez, pero hoy Evita es lo que te puedo agregar de lo poco que sé, es que hoy Evita es la estrella principal del cementerio de la Recoleta. Nosotros tenemos, Buenos Aires tiene 2 lugares como visitas ineludibles, que son La Boca y el cementerio de la Recoleta. Y la cantidad de gente que visita el cementerio de la Recoleta por día es algo que no se puede creer. Y
Cuando caminás por el cementerio, has estado poco si nadie se acercó a preguntarte dónde, algún extranjero viene a preguntarte dónde está la tumba de Evita. Y cuando vas a la tumba de Evita, que habrá sido, Sí, es claro. un pasillo más. No tiene el esplendor de un Pellegrini, Claro. de un Roca, de un Mitre, de un Firpo, de Miguel Ángel Firpo. Digo, no quiero concentrarme nada más en los políticos. Evita no tiene ni siquiera un buen ángulo para tomar una fotografía Muy cómoda. del encierro. Sí, es muy que tiene. incómodo. Y sin embargo está siempre lleno y hay siempre flores y hay como una obsesión, Sí, ¿no? sí. Es que Evita es una figura mundial. Entonces, por eso nosotros... Es más, en un momento se había considerado la posibilidad de darle un lugar más especial a Evita, justamente para atender toda la demanda de visitantes. Pregunta absolutamente torpe, pero viste que te... ¿Quién es la mujer más importante de la historia argentina para vos, Daniel? Evita. Sí, Evita. Sin coincidir en muchos de sus decisiones, es claramente la mujer de mayor peso político. Te diría que habría que ver cómo hubiera sido la historia de Perón sin Evita, ¿no? Restale Evita a Perón y hubiera sido algo completamente distinto. Tuvo mucha fuerza, mucha relación, mucha presión en muchos sentidos. Inclusive te diría que fue más peronista que Perón en ese sentido. Es más, y también se puede hacer a la inversa, ¿qué hubiera sido de Perón con Eva viva? Y el otro, claro, exactamente. Sí. Es un tema, ¿no? Yo que me autotitulo gorila para dejar de discutir el tema y discutir de ideas. Sí, ya lo sé. Digo, Eva es una mujer extraordinaria, fuera del ordinario. Si vos recorres las historias de las mujeres, es fuera del ordinario lo que hizo, ¿no? Exactamente. Bueno, le tocó también una época en que la mujer ya había alcanzado la superficie. Arrancaba. Esfuerzo de las Julietas Lanteri de la vida, de la Cecilia Grierson, ¿no? Mujeres que sí tuvieron que estar en el barro, enfrentando al hombre que no las dejaba crecer. Y eso desde 1900 en adelante fue el caldo de cultivo en donde finalmente podían empezar hacia la década de 1940 las mujeres a tener un lugar muy importante y el mundo en sí también acompañó, claro, porque el final de la Primera Guerra Mundial, el final de la Primera Guerra Mundial te habilitó a la mujer como una pieza fundamental en la producción, en el comercio, que en la opinión, que antes no lo tenían. Porque, obviamente... ¿Ubicás en Cecilia Grierson como los orígenes del feminismo? Con todo lo difícil que es hablar de feminismo, ¿no? Pero digo, ¿ubicás ahí el origen del feminismo argentino? Por supuesto, argentino? porque estas mujeres que mencionamos se sentaron en universidades a donde, claro, los propios compañeros no querían que hubiera mujeres. Primera decían, médica... Vamos a tener un cuerpo desnudo y vamos a estar hablando de un cuerpo desnudo delante de una señorita. Y estas mujeres, imagínate, en ese momento los paseaban a estos chicos en entereza, en voluntad, en deseo de desarrollarse. Algo que, ojo, no pasaba. Fíjate que mencionamos a Julieta Lanteri y mencionamos a Cecilia Grierson. Los inmigrantes, a diferencia de los telúricos, los criollos, el inmigrante venía con una necesidad de ser mejor, de crecer, de avanzar, de darle a sus hijos las suficientes herramientas para que los superaran. Si yo era recero, mi hijo iba a ser recero, y mi nieto iba a ser recero, les ibas a enseñar el oficio, ya les resolví todo. En cambio, cuando yo era inmigrante, venía acá y me deslomaba laburando para que mi hijo, el doctor, como dijimos, claro, siempre, para que él me supere, que pueda estudiar y ser mejor que nosotros. Por eso estas mujeres también tuvieron un peso importante. Y no solo este grupo, porque Victoria Ocampo, sí, que también forma parte de esas camadas, o Alfonsina Storni, también tuvieron mucho prejuicio alrededor y supieron salir a la superficie. Qué feliz que la traigas, Alfonsina Storni. Para mí una enorme poetisa, una enorme autora de teatro, no reconocida como tal. Sí. Esas cosas de la vida que... No, claro, esas cosas de la vida no. Tener un padre tan interesante como el que yo tuve la suerte de tener, que le gustaba el teatro y me hacía leer. Yo digo, esta mujer que no aparece con... Yo siento que Alfonsina Storni no aparece con el reconocimiento ni de las propias mujeres
Y es mirada como con recelo por cierta literatura, ¿no? Mirá, Alfonsina, exacto, Alfonsina tenía un corto grupo de amigos en el mundo de la literatura, pero no eran los de élite. Claro. ¿No? No eran los escritores de élite. Los escritores, digamos, Victoria sí trataba con los escritores de élite. Alfonsina trataba con Horacio Quiroga, un hombre sufrido, con problemas por todos lados. Alfonsina se juntaba en el Tortoni a cantar a veces. Había sido maestra, madre soltera. Tenía, digamos, tenía muchas etiquetas incómodas, ¿no? Quinquela, un hombre que tenía una pasión artística, una forma de sentir la belleza, que Alfonsina, para nuestros parámetros, inclusive de aquel tiempo de belleza no lo era. A Quinquela le parecía un ser encantador, que tenía un aura. Se peleaban Quinquela y Quiroga por Alfonsina. El cine Grand Splendid, que hoy está lleno de libros, era el lugar, cuando era cine, a donde Quiroga y Alfonsina iban a chapar. ¿No? Es hermoso. O sea, pasémosle el chivo y pasó. El Ateneo de Santa Fe y exactamente, y Callao era el lugar donde chapaban Alfonsina y Horacio Quiroga. Claro, sin saber que sus libros después iban a estar todavía manteniendo. Pero mira qué lindo que charlar con vos y en este programa. No, perdóname, necesito hacer un paréntesis. Si es de elogio no lo acepto. No. Le tengo que contestar al señor Laje. Ya. Pastelitos de membrillo, señor Laje. No se discute, es una... Pastelitos de membrillo, es una tristeza tener que entrar en este debate. El queso y dulce original era membrillo y queso duro. Y para competirle salió el fresco, no duro, el fresco y batata. Claro. Así que es por ahí la cosa. Ojo, yo soy batatero, ¿eh? Ah, caramba. Pero digo, tuvo sentido todo. Te agradezco porque voy con no la podemos patente. Dejarlo pero soltar por ahí. ¿Sabés qué? Con el tema de los libros, estoy leyendo un libro de alguien a quien yo quiero mucho, que es Cristina Mucci, la mamá de Los Siete Locos, que lamentablemente no está más en la tele, y escribe un libro sobre Lugones. Y ella cuenta, y no sabía esto, me acordé por Horacio Quiroga y Alfonsina Storni, que en el giro de pocos meses se suicidan los tres. Exacto. Y habla del poco valor que en la Argentina se le da a los escritores, a la gente que hace literatura. Sí. Y no puedo, le mandamos un gran saludo a Cristina Mucci, citar a quien ella dice: en el Uruguay los tienen en un pedestal, en la Argentina los agarran a cascotazo. Bueno, Quiroga, por supuesto, uruguayo, entonces una figura estelar. Quiroga con Lugones tenía muy buena relación. Hay un cierto episodio en donde Alfonsina va caminando por Buenos Aires con Quiroga y aparece Lugones, se saluda con Quiroga y ella lo saluda y él medio como que toma una distancia, ¿no? Pero Lugones era el admirado de todos los escritores de aquella época, ¿no? Lo admiraba a Quiroga y lo admiraba a Borges. Un tremendo escritor. Tremendo escritor, que además, ¿sabés quién le debe mucho? José Hernández, porque él puso en el más alto pedestal al Martín Fierro, que nunca había dejado... O sea, el Martín Fierro siempre fue un suceso de ventas y un libro, pero cuando Lugones dijo, este es el gran libro argentino, lo puso en el... O sea que Lugones era muy importante, pero eran vidas muy distintas las de ellos. Lugones, te diría que se dice que murió por alguna cuestión de amor. Es probable, pero yo te diría que justamente asume a Ortiz como presidente y al día siguiente él se suicida. Ahí había algo estaba pasando con el tema político en el que él estaba tan involucrado, claro, que nunca nos vamos a enterar. Quiroga, muy enfermo en el hospital de clínicas, decide dejar de sufrir y en el caso de Alfonsina también, enferma, claro, pero cada uno, fíjate, que Lugones se toma un tren, se va al Tigre, se encierra en un cuarto, toma un poco de bebida y se suicida con cianuro. Alfonsina se va y se interna en el mar, ¿no? ¿Sabes quién casi se suma al grupo? Jorge Luis Borges. A los 27 años decidió suicidarse. Se fue a Adrogué, al Hotel Las Delicias, se llevó una pistola, una novela que ya había leído y una botella de whisky. La novela que ya había leído era para no preocuparse por el final. Había pensado, mejor
Claro. ¿Entendés? Sé cómo termina. Si Sé no cómo termina, no pasa. La curiosidad no me va a dejar. No me- Claro. claro. Se puso a tomar, a leer, a leer, se quedó dormido. 27 años tenía. Al día siguiente se levantó, ya se le había pasado el bajón, se fue a su casa por ahí con un... No sabía esa anécdota, qué Sí. interesante. Estos personajes, ¿no? Qué cosa, ¿no? Estos personajes. Bueno, los caballeros deciden, pergeñan esta idea ¿qué decís? Secuestro del cadáver. Secuestro del El cadáver. secuestro del cadáver. Lo consiguen, lo realizan, escriben la carta. Llega la carta al Palacio Miró. El Palacio Miró era una de las grandes casas de aquel tiempo, con el mirador más alto de todo Buenos Aires. Vos llegabas al mirador de la familia Miró porque la hija, digamos, la que recibe la carta era la viuda de Miró, era la hija de doña Inés. Llegan al palacio, llega la carta y ahí estaba en la zona de tribunales, enfrente, digamos, en diagonal al Teatro Colón, este gran Palacio Miró. Le entregan la carta y ahí deciden qué hacemos, qué no hacemos. Los Ortiz Basualdo, los Lavallol, las familias patricias que estaban emparentados con los Dorrego, y deciden avisarle a Marcos Paz. Marcos Paz convoca esta reunión y preparan todo el aparato para atraparlos. Algunos en el Palacio Miró, en los alrededores del Palacio Miró, cuando vayan a cobrar rescate, y otros al cementerio de Recoleta. Porque ellos decían, no pueden haber sacado semejante peso Claro. de adentro del cementerio, tenemos que encontrarlo. Y entonces, en una forma coordinada, empiezan a investigar, a peinar el cementerio, a ver dónde está el cajón de Doña Inés, y por otro lado, un vendedor de pollos, un pordiosero, un inmigrante pidiendo trabajo, eran todos los comisarios, de estos 20 comisarios, preparados para atendiendo a cuando aparezca el cobrador. Y así es como viene toda esta trama de, primero, perseguir a los cobradores que hacen todo un cambio de caja. Lo habían hecho muy bien, muy inteligentes, porque el que fue a cobrar no sabía nada, iba a buscar una caja y se la tenía que traer a otra persona. El que recibió la caja tampoco sabía qué tenía que hacer. Entonces los primeros no eran integrantes de la banda. Se suben a un tren con la caja, mientras en el cementerio de Recoleta no encuentran, hasta que empiezan a abrir el radio de búsqueda y ven esa flor en una tumba que no podía estar. Decían, esta tumba está muy descuidada para tener una flor. Y ahí encuentran el féretro de Doña Inés. Hoy vas a la Recoleta, el original estaba muy en la entrada, la bóveda original de esta familia. Ahora es una imponente, que tiene un menorá, que tiene una... o sea, llegás al Cristo, hay un Cristo casi en la entrada del cementerio, mirás hacia la derecha y ves algo imponente, que son justamente los Dorrego Ortiz Basualdo, que tienen capilla propia, todo. Bueno, el cementerio para mí es un mundo a descubrir, ¿no? Es increíble. Y aparte, si tenés la suerte de ir a alguien como vos, que te ayuda a entender. ¿Te acuerdas que se hizo hace muchos años una visita nocturna que fue muy polémica y demás? Bueno, pero vos, mira, ¿sabés de dónde vengo? ¿Dónde estuve esta misma noche? No. O sea, vengo de ahí, de la presentación de mi libro, Nocturna. Hicimos esta presentación, nos abrieron el cementerio, recorrimos el cementerio, les mostré a todos los que participaron el camino de dónde lo secuestraron, a dónde lo llevaron, etcétera, y logramos un hito. La primera presentación de un libro en el cementerio de Recoleta y la primera presentación de un libro en una noche en un cementerio en todo el mundo. Historia. Sí. Así que, bueno... Qué lindo. Y fue muy lindo. Hay que repetirlo. Muy lindo. Mira, así estaba. Vine de ahí. De ahí. Daniel, ¿de quién sos fan en la historia argentina? Estas debilidades que uno dice, no, bueno, pero ¿de quién decís me puede? Me pueden todos, pero para mí Belgrano es algo. Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano es algo que nunca voy a terminar de encontrar datos, de descubrir esa vida tan breve, digamos, de 1810. Antes tiene una vida fascinante, ¿no? Pero digo, ya como integrante de la Revolución de Mayo, muriendo en 1820, todas las cosas que hizo, siendo un excelente economista, no un abogado, un gran abogado, un excelente economista, el mejor del Río de la Plata, y decidiendo abandonar todo eso por las urgencias de la patria, calzarse un uniforme. Si yo a veces pienso en la batalla de Tacuarí y se me caen las lágrimas. ¿Por qué?
Salvó a todos. El ejército realista era 3 veces más grande. Y eran militares dispuestos a atrapar a todos los nuestros. Y Belgrano, sabiendo que podía retirarse, decidió enfrentarlos. Y para los realistas fue tan sorpresivo que un grupo chico de patriotas los atacaran, que los sorprendió y se quedaron todos como estupefactos. Y allí logró salvar la vida a sus 500 hombres. Es uno de los momentos en los que decís, pero ¿cómo si este hombre no era militar? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo porque su amor a la patria nos supera. Somos cosas muy chiquitas. Cuando vos lo lees a Belgrano hablar del amor a la patria, es algo fascinante. Vilcapugio, lo están venciendo. Íbamos ganando en Vilcapugio, pero de repente un corneta tocó retirada y todos se retrasaron. Empezamos a perder y Belgrano tomó la bandera, la celeste y blanca, empezó en un morro a moverla así y juntó a 300 hombres. Y dijo, hay que salir de este morro. Puso a todos los enfermos heridos en caballos, algunos 2 o 3 en el mismo caballo, lo puso a Gregorio Perdriel adelante, uno de sus oficiales, con la bandera, a todos los que estaban sanos alrededor protegiendo a los heridos, y él se quedó atrás como Rambo, caminando hacia atrás con un fusil, como diciendo, a mí no me van a tocar ninguno de mis 300 hombres, y los salvó a todos. El economista Manuel Belgrano. Así que por eso, para mí es algo insuperable, Belgrano. Y eso es, te digo, apenas unos destellos porque es cinematográfico cuando lo ves. Pero el Congreso de Tucumán no encontraba la vuelta después de meses de sesionar y Belgrano llegó el 6 de julio, les dio una charla en la que les dijo lo que estaba pasando en la patria y le ganó la emoción como a mí y empezaron a emocionarse los diputados el 6 de julio. El 7 hicieron los preparativos, el 8 fueron a misa y después el 9 la independencia. Le estás hablando a Belgrano, de Belgrano, a un rosarino y a un periodista, porque creo que la faceta de periodista... Ah, esa es genial. No está tan... Digo, porque sí, honor y gloria a Mariano Moreno, pero digo, me parece que Belgrano merece un reconocimiento especial, ¿no? No. Belgrano justamente lo que entendía era que todo el conocimiento que recibía lo tenía que expandir. Y en ese tiempo justamente eran los diarios, las comunicaciones. Él aprendió economía como la Sociedad de los Poetas Muertos. No existía la carrera de economía. Se juntaban los estudiantes de Derecho y se pasaban leyendo los libros que salían de economía a la noche, a la luz de una vela, en un sótano, y así se entusiasmaron los primeros economistas, mientras él estudiaba en España. Así que se vino así economista y dijo, esto hay que difundirlo más allá. Y bueno, hizo el Diario de Comercio, creó la academia de dibujo, la academia de matemáticas. Decía, ¿cómo no vamos a hacer que la mujer no trabaje a la par del hombre? ¿Por qué tenemos el prejuicio de que la mujer no puede hacer cosas por nosotros? Digo, alguna vez creo que te lo pregunté, no muchos hechos se recuerdan en los lugares en donde he pasado. Yo vengo de Rosario, por lo cual la batalla de San Lorenzo es como una cosa muy particular. Claro. Y el monumento a la bandera, porque fue ahí, porque no es que fue un poco, que la acomodaron para... No. Es increíble que la estadía de Belgrano en aquella oportunidad, febrero de 1812, fue muy breve en Rosario, porque él, la instrucción que tenía era hacer las baterías, pero tuvo la noticia de que estaba derrotado el ejército del norte y que lo sacaban de ese destino e inmediatamente lo mandaban al norte. Creó la bandera, y este es un detalle curioso. Él creó la bandera, no creó los colores. Los colores ya estaban definidos desde antes. Belgrano dijo, tenemos que tener una bandera. ¿Con qué colores? Con los celeste y blanco que venimos usando los húsares, los patricios. En una carta, él lo aclara peleándose con su amigo Rivadavia, diciéndole, ¿por qué esta bandera con los colores que usted sabe que venimos usando hace tiempo? No, él no tuvo nada que ver con los colores. Increíble, ¿no? ¿Quién sos, Daniel Balmaceda? Un fracasado viajero del tiempo, porque a mí me gustaría estar un poco más por allá. Cuando conoces mucho a estas personas, tenés ganas de ir a hablarles, de conocerlos más, de poder investigar. Soy mi pobre angelito de un archivo, el que
me gustaría, una vez me pasó en una biblioteca en San Isidro, que cerraron por una circunstancia la biblioteca y quedé del lado de adentro, pero fueron 2 horas nada más. Bueno, me hubiera gustado un fin de semana. No era un castigo, era todo lo contrario, como un premio que te Un hubieran premio, dejado. un premio. ¿Y cuál es el sentido de la vida? Y para mí el sentido de la vida es dejar cosas, o sea, tomar postas y mejorar la vida de la gente que yo quiero, hacer cosas mejores. Si nosotros pasamos por aquí y no dejamos nada que ayude a otros, y a mí principalmente, por supuesto, me interesa por mis hijos, ¿no? Darles más cosas a ellos. Todo por aquello, doy todo por aquello que nunca voy a ver. ¿Cuántos hijos tenés? Francisco y Sofía. Entran Francisco y Sofía, ¿qué le decís? Que van muy bien, que sigan así, que nos tienen a nosotros, a Silvia y a mí, todo el tiempo y que estamos orgullosos y los amamos. ¿Viven tus viejos? No, mi padre murió, mi madre vive, está atravesando un momento de salud difícil, pero lo está superando. Cuando vos dijiste viven mis viejos y yo dije no, es porque tuve 2 padres y entonces ellos no están, pero sí, a mi madre sí la tengo. ¿Cómo tuviste 2 padres? Por circunstancias de familia, mi madre se separó siendo joven y entonces tuve que un cambio de padre siendo chico. Antes se decía padrastro, que a mí me divierte un montón la palabra, ahora es padre afín, está incorporado. Padre afín, así que tuviste un papá y un padre un Y un padre afín, exactamente. Entra por acá Daniel Balmaceda a los 16. Con alguito de experiencia, ¿qué le decís a ese pibe? No, lo que le diría es escuchar más a la gente. Animate a no saber. A los 16 uno se cree que las sabe todas. A nuestra edad todavía pensamos también muchos que sabemos muchas cosas. El mayor placer de la vida es no saber. No hay nada más atractivo que no saber. Yo quiero no saber porque así voy a estar descubriendo y fascinándome con cosas todo el tiempo. Qué placer que es no saber. Qué placer es un hallazgo histórico. Nosotros estamos mal acostumbrados con no saber, porque en la escuela no saber era un 1, ¿no? Y no saber y decir no sé, yo lo tomo como algo muy, muy positivo, porque me va a permitir saber más cosas. Así que Danielito, de 16 años, no las sabes todas. Te lo voy a robar esto. Animate a no saber. O sea, internate en el no saber. Pero es el mundo más fascinante. ¿Qué nos quedaría a nosotros si supiéramos todo? ¿Y si Sócrates sabía todo? ¿Y si Einstein sabía todo? Ellos, para hacer lo que hicieron, sabían que no sabían. Entonces, es el mejor de los mundos. Ni hablar. ¿Qué sentiste cuando, finalmente llegó a casa, te llega la editorial unos días antes que esté la librería, una cajita con los libros? ¿Qué te pasó cuando viste Caballeros de la Noche? Y bueno, vos pensás que estás todo el tiempo trabajando y trabajando en cada página, en cada párrafo, dándole forma. Y cuando abrís esa caja que vienen los ejemplares para que repartas entre tu familia, etcétera, y lo tocas, lo lees, ves el diseño de tapa en el que participó mi familia, sobre todo Pancho, mi querido Pancho Francisco, decís, al fin. Muchas veces te pasás imaginando, ¿llegaré a terminar este libro? Sí, acá está, acá lo tengo y ahora ya no me pertenece. Ahora le pertenece a los lectores. Lean Caballeros de la Noche que acaba de salir, pero lean mucho Balmaceda, es hermoso. Aparte, es tan lindo leerte, tenés el don de poder escribir y eso lo honrás con tanta fuerza. Es pregunta, asumo que no cambiaste de opinión desde la última vez, pero nos morimos y ¿qué pasa? Nos morimos y quedamos en suspenso. A través del resto, quedamos presentes. El tema es que uno se puede preguntar si dentro de 200 años vamos a ser alguien para alguien, ¿no?
porque ya hay una distancia temporal muy, muy fuerte. Pero justamente por eso creo que lo que tienen que quedar son obras, son ideas, son ayuda, y bueno, no vamos a estar tal vez en una conversación, pero tal vez estén hablando de alguien que encadenadamente tuvo que ver con nosotros. Con eso estamos bien. Si no lo anotaste, anotalo para el próximo libro. Has tenido metáforas, el atrévete a no saber, Daniel, y quedamos en suspenso entre los otros, me parece, Sí. de lo más mirá que entrevisto gente, de lo más bello que he escuchado frente a esta pregunta. Bueno, me estoy yendo mucho al cementerio, entonces estoy tratando de ser más especialista en esos mundos por ahora desconocidos. Es un verdadero placer. Para Te mí es un felicito. enorme gusto. Como Cuando siempre, quieras, querido Luis. esta es tu casa. Gracias, querido. Gracias. Gracias. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador. Tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273. No tienen competencia en el mercado. No vayas a otro lugar. Joyería El Tasador. 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.